La mayoría de las personas asumen que para progresar requieren respaldo permanente, soporte afectivo, un ambiente que los empuje, aguardan que alguien los incentive, los salve, los guíe en cada etapa, pero esa mentalidad los hace vulnerables, porque si tu potencia proviene de terceros, tu trayecto siempre será frágil. Yo, Brian Tracy, he comprendido que las transformaciones significativas suceden cuando uno elige transitar en solitario, no por soberbia, sino por certeza, no porque no requiera de otros, sino porque ya no está supeditado a nadie. Cuando dominas el arte de batallar sin compañía, encuentras tu auténtico poderío, te transformas en alguien sólido, concentrado, incontenible, porque comprendes que la constancia, el sentido y la capacidad de recuperarte germinan en el silencio de tus elecciones. No requieres acompañamiento, requieres voluntad inquebrantable. Y cuando operas desde esa fortaleza interior, el universo deja de lucir como una barrera y se transforma en el teatro de tu evolución. El primer fundamento que debí adoptar para revolucionar mi existencia fue reconocer que nadie acudirá a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te profesen, por más soporte que te ofrezcan, por más próximos que estén, existen combates que únicamente tú puedes librar. Instantes sombríos donde ni la sugerencia más sabia, ni el abrazo más reconfortante, ni la asistencia más genuina son suficientes, porque hay sufrimientos que deben experimentarse en aislamiento, resoluciones que solo tú puedes adoptar, senderos que solo tú puedes atravesar. Y mientras más pronto asimiles esto, más velozmente abandonas la espera, más velozmente te incorporas, más velozmente asumes las riendas. A lo largo de años aguardé que alguien percibiera mi dedicación, que alguien captara mi combate, que alguien me sostuviera en mis tropiezos. No lo realizaba con malas intenciones, lo realizaba desde el agotamiento, desde el anhelo de sentirme apoyado. Pero esa aspiración me encadenaba, me tornaba susceptible, porque en lo profundo persistía creyendo que mi progreso dependía de otros. Hasta que una jornada, en plena caída devastadora, lo percibí, me hallaba solo. Ningún otro podía efectuar esa resolución en mi lugar. Ningún otro podía colocar un pie delante del otro. Ningún otro podía mantenerme en ese precipicio. O lo ejecutaba yo o no emergía de allí. Ese constituyó mi revelación. El instante en que abandoné la búsqueda de manos ajenas y comencé a edificar robustez interior no aconteció de golpe, no aconteció con expresiones hermosas, aconteció con sufrimiento, con mutismo, con una resolución que jamás había experimentado. Inicié haciendo lo que correspondía hacerse sin aguardar elogios. Comencé a honrar mis compromisos aunque ninguno me observara, a sostenerme internamente aunque externamente todo colapsara, porque asimilé que el genuino temperamento no se moldea en grupo, se templa en el aislamiento. Y ese aislamiento que inicialmente me atemorizaba, se transformó en mi instructora, me reveló quién era cuando carecía de alguien a quien deslumbrar, me obligó a prestarme atención, a cuestionarme qué anhelaba verdaderamente, qué estaba dispuesto a entregar, qué era aquello que ya no podía continuar aplazando. Me instruyó a depositar confianza en mi criterio, en mi percepción instintiva, en mi capacidad de reconstruirme sin ovaciones, porque cuando ninguno te respalda aprendes a desplazarte con seguridad, no porque seas el más potente, sino porque careces de alternativa, y esa premura extrae una potencia que ni tú reconocías poseer. Desde aquel momento abandoné la espera. Ya no persigo ser comprendido, ni ratificado, ni socorrido. Asumí el mando y en ese acto hallé una autonomía que nunca previamente había percibido, porque cuando ya no dependes de ninguno, lo que edificas te pertenece, lo que conquistas es tuyo, lo que progresas es auténtico. Asimilé que no existe nada más formidable que un individuo que ya no precisa compañía para desplazarse, que no precisa observadores para comprometerse, que no precisa consuelo para sostenerse firme, solo precisa un motivo, una perspectiva y la determinación inamovible de persistir aunque sea en solitario, especialmente si es en solitario, porque allí es donde todo principia, allí es donde se configura el genuino poderío. El segundo fundamento que se transformó en norma en mi existencia fue cesar de suplicar respaldo emocional, porque existe una realidad cruda pero indispensable. Cuanto más te subordines al estímulo de terceros, más quebradizo será tu progreso. Resulta natural anhelar que te escuchen, que te interpreten, que te impulsen, pero si transformas esa necesidad en requisito, estás cediendo tu potencia, porque ninguno tiene el deber de incentivarte, ninguno mantiene deudas contigo, cada quien posee su propio cosmos, sus batallas, sus restricciones, y si aguardas que te eleven cada ocasión que tropiezas, permanecerás aguardando mientras tu ocasión se desvanece. Yo lo experimenté, difundía mis objetivos con fervor, aguardando aliento, relataba mis tropiezos aguardando comprensión, exhibía mis lesiones aguardando solidaridad, y cuando no arribaba lo que precisaba me irritaba, me percibía abandonado, pero no era abandono, era realidad. La existencia no orbita en torno a mis sentimientos, ninguno tiene el deber de mantenerme, y captar eso no me tornó insensible, me tornó resistente, porque la jornada que liberé la expectativa de ser interpretado, comencé a desplazarme con soltura renovada, repentinamente mis pasos me pertenecían, mi impulso no dependía de reacciones exteriores, comencé a incorporarme por convicción, no por aclamaciones,
Asimilé que el respaldo más formidable no proviene del exterior, proviene de la consideración que uno se conquista ante sí mismo, del compromiso que mantiene aunque ninguno lo perciba, del esfuerzo callado que ejecuta sin aguardar retribución, porque cuando consigues mantenerte sólido en tus jornadas sombrías, cuando progresas sin testigos, cuando edificas sin que nadie lo festeje, algo en tu interior se transforma, te percibes diferente, te valoras más y esa valoración no se adquiere, se templa en el aislamiento, en el agotamiento, en la reiteración sin aplausos. Suplicar respaldo no implica clausurarte al afecto ni a vínculos profundos, implica que ya no edificas desde la escasez, ya no progresas con la ilusión de ser socorrido, progresas porque reconoces quién eres, porque ya no persigues que alguien te integre, te estás integrando tú. Esa distinción lo es todo, porque un individuo que se responsabiliza de sus emociones deja de exigir comprensión y comienza a brindar equilibrio. Ya no precisa, selecciona, ya no solicita, genera, ya no implora, se mantiene, y cuando eso acontece tu presencia se transforma. Las personas te perciben distinto porque estás íntegro, porque no precisas ratificación para poseer rumbo, porque puedes hallarte rodeado de gente o completamente solo, y tu perspectiva continúa sólida. Ya no estás conducido por el pánico al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no operas para ser percibido, operas porque reconoces hacia dónde te diriges. Y si alguien te acompaña, excelente, pero si no, igualmente marchas con la cabeza erguida, con los pies seguros, con la determinación intacta. Eso es lo que distingue entre un individuo que intenta y uno que conquista. El que conquista no aguarda palmadas, no persigue aprobación, solo inhala profundo, comprime los dientes y persiste porque reconoce que lo que está edificando no precisa espectadores, solo constancia, concentración y la resolución de batallar aunque esté completamente solo, especialmente cuando está completamente solo, porque allí donde nadie te percibe es donde se configura la versión de ti que lo revoluciona todo. El tercer fundamento que forjé con sacrificio y certeza fue cesar de lamentarme. Porque lamentarse puede lucir inofensivo e incluso natural, pero en verdad constituye uno de los hábitos más devastadores. Cada ocasión que te lamentas te estás comunicando que careces de control, que las condiciones son más potentes que tu determinación, que la dificultad posee más fuerza que tu resolución, y eso se imprime, se transforma en un discurso interno que va deteriorando tu esencia, tu identidad, tu movimiento. La queja constituye el lenguaje de quienes han renunciado a edificar. Yo transcurrí años lamentándome de la escasez de ocasiones, de las inequidades de los demás, de mí mismo. Me lamentaba porque me parecía justificado, porque percibía que tenía razón y quizás la tenía, pero la queja jamás solucionó nada, jamás me fortaleció, jamás me aproximó a mis objetivos, al contrario me debilitaba, me hacía percibir víctima, me empujaba hacia el cinismo, a pensar que nada vale la pena, que nada se modifica, que resulta preferible claudicar, y en ese estado uno comienza a perecer. Hasta que una jornada frente al espejo me confronté con una interrogante brutal. ¿Cuánto de lo que me aflige lo he sostenido yo por no ejecutar lo que debo? ¿Cuánto he alimentado con mi inacción, con mis pretextos, con mis lamentos? La respuesta resultó dolorosa, pero me emancipó porque me despojó del disfraz de víctima y me restituyó el control. Resolví desde ese instante transformarme en alguien que actúa, no en alguien que lamenta, en alguien que percibe lo deficiente y lo confronta, no con quejas sino con labor, no con expresiones sino con consecuciones. Comencé a sustituir cada lamento con una interrogante poderosa. ¿Qué puedo ejecutar yo con esto? No, ¿qué debería ejecutar el universo? No, ¿qué debería modificar el otro? ¿Qué puedo ejecutar yo? Y esa interrogante reiterada todos los días me revolucionó, porque donde previamente percibía barreras, comencé a percibir trayectorias. Donde antes experimentaba furia, comencé a experimentar impulso. Donde antes anhelaba claudicar, comencé a adoptar resoluciones. Me transformé en protagonista, en generador, en alguien que ya no aguarda, actúa. Y en esa actuación callada comencé a recobrar la consideración por mí mismo, porque cuando uno se lamenta pierde dignidad, pero cuando uno actúa, aunque sea con temor, con incertidumbre, con agotamiento, se eleva. La existencia continúa siendo ardua, las inequidades no se esfuman, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás sometido ante la adversidad, estás erguido. Y eso lo transforma todo, porque el universo no le otorga nada al que se lamenta, pero le abre portales al que insiste, al que se incorpora, al que toma lo escaso que posee y lo transforma en llama. Hoy si algo me aflige no me lamento, me desplazo. Si algo me escasea no me quejo, lo edifico. Si algo me subleva no vocifero, actúo. Y si me hallo solo, si nadie comprende, si nadie me aclama, persisto igual. Porque ya asimilé que el que se habitúa a lamentarse precisa compañía para justificar su inmovilidad. Pero el que batalla en silencio no precisa justificaciones, solo dirección, determinación y la resolución de no volver a expresar. No puedo porque sí puedes, solo debes comenzar y cerrar la boca y comprimir los dientes y desplazarte, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto fundamento que se transformó en ley inamovible en mi existencia fue edificar mi propia constancia cuando nadie me exigía nada, porque resulta sencillo ser cumplidor cuando posees a alguien supervisándote, cuando sabes que alguien te observa, cuando posees plazos, normas, estructuras que te obligan.
Pero cuando te hallas solo, cuando no existe nadie que te reproche si fallas, cuando no existen consecuencias externas inmediatas, allí es donde se determina de qué estás constituido, porque el genuino crecimiento acontece en la intimidad, en ese espacio donde nadie percibe, pero tú reconoces si cumpliste o no. Yo percibí que mientras tuviera superiores, instructores, fechas límite, me mantenía alineado. Pero apenas se desvanecían esas estructuras, mi potencia se derrumbaba, me hacía promesas que no honraba, trazaba planificaciones que no ejecutaba, me fallaba, y como nadie lo percibía me excusaba, pero sí existía alguien que lo percibía. Yo, y cada ocasión que incumplía en secreto, cada ocasión que postergaba sin que nadie me lo reclamara, algo en mi interior se debilitaba, porque puedes engañar a todos excepto a ti mismo, y convivir contigo mismo cuando reconoces que no estás ejecutando lo que debes constituye una condena callada. Fue entonces cuando asimilé que debía transformarme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio guía. Nadie iba a despertarme temprano, nadie iba a indicarme que deje de desperdiciar el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía germinar de mí, y cuando esa conciencia se instala, modifica tu forma de moverte. Dejas de actuar para cumplir con los demás, comienzas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se torna sagrada. Porque si manifiestas que vas a ejecutar algo, lo ejecutas, no porque alguien te observe, sino porque tú lo manifestaste. Ese tipo de constancia no se instruye, se edifica jornada a jornada. Incómodo sí, penoso a veces, pero profundamente emancipador, porque arriba un punto donde ya no precisas estructuras externas, ya no precisas que nadie te corrija, ya no te detiene la pereza ni te dispersa el impulso, ya no precisas incentivos, solo precisas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te transformas en un individuo que se desplaza por resolución, no por circunstancia, que actúa aunque carezca de ánimo, que cumple aunque ninguno lo perciba, que progresa aunque esté completamente solo. Y si estás prestando atención a esto, anhelo que lo imprimas en tu mente. Tu constancia constituye tu emancipación, no constituye una prisión, constituye una declaración callada de que ya no dependes de nada ni de ninguno para progresar, que puedes mantener tu palabra incluso en tus jornadas más adversas, que puedes honrarte sin observadores, sin galardón, sin estímulo exterior. Y allí es donde germina la genuina consideración por uno mismo, porque te percibes siendo el tipo de individuo que prometiste ser y eso no posee precio. Suscríbete si este mensaje está resonando contigo. Este canal está destinado a quienes están edificando su temperamento en la oscuridad, para quienes están configurando una versión de sí mismos que no precisa reflectores para existir. Y comunícame en los comentarios qué hábito estás dispuesto a mantener sin que ninguno te lo exija. Escríbelo no para que yo lo perciba, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la existencia comienza a desplazarse en serio. Porque la constancia no es lo que ejecutas cuando estás inspirado, es lo que seleccionas cuando ninguno te está observando, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto fundamento que instalé en lo más profundo de mi rutina fue aprender a transformarme en mi propia fuente de ratificación. Porque uno de los errores más frecuentes y más costosos es creer que precisas que alguien te comunique que vas correctamente para persistir, que precisas aprobación, reconocimiento o una voz externa que te confirme que tu trayecto es legítimo. Pero mientras persistas buscando ratificación afuera, continuarás siendo quebradizo, porque la ratificación ajena es volátil, inconsistente y frecuentemente está contaminada por los temores y restricciones de otros. Si no aprendes a ratificarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Yo transcurrí años aguardando ese bien ejecutado, ese te admiro, ese vas por correcto camino. Y cuando arribaba me percibía potente, pero cuando no arribaba me desmoronaba. Comenzaba a dudar, a replantear todo, a cuestionar resoluciones que germinaban de mi más profunda convicción. Y allí comprendí que la dificultad no era que los demás no percibieran mi valía, la dificultad era que yo mismo la ponía en duda, porque no me bastaba con reconocer que lo que ejecutaba era correcto, precisaba que otros me lo manifestaran. Hasta que una noche, en medio de una jornada de frustración, me interrogué: ¿genuinamente preciso que alguien apruebe la existencia que yo estoy edificando? ¿Qué tipo de individuo anhelo ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que precisa ser aclamado para progresar? Esa noche constituyó el inicio de una nueva versión de mí, la versión que ya no aguarda, que ya no solicita, que ya no depende. Comencé a observarme con honestidad cada jornada y a interrogarme: ¿fuiste coherente? ¿Entregaste lo óptimo de ti? ¿Te desplazaste con propósito? Y si la respuesta era afirmativa, entonces no precisaba que ninguno más lo manifestara, yo lo reconocía, y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más potente que la opinión externa, ya no te detienes, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar, te tornas sólido, determinado, blindado por dentro. Y no fue una transformación inmediata, fue un entrenamiento cotidiano. Aprender a reconocer mis progresos aunque ninguno lo celebrara, aprender a mantener mi perspectiva aunque el universo no la captara, aprender a caminar con la frente erguida aunque todo el entorno me hiciera percibir invisible,
Porque cuando te ratificas desde adentro, cada paso que entregas constituye un acto de consideración hacia ti mismo. Ya no persigues que te perciban, persigues estar en armonía contigo, y esa armonía no se negocia. Este hábito me instruyó que no preciso aclamaciones para reconocer que estoy evolucionando, no preciso miradas para percibir que voy correctamente, porque el individuo que se ratifica solo es el más emancipado. Puede equivocarse sin desmoronarse, puede acertar sin tornarse arrogante, puede hallarse solo y aún así caminar con solidez porque su brújula no está afuera, está en su esencia. Y cuando esa brújula está apropiadamente calibrada, nada lo detiene. Desde entonces me aclamo por dentro, me otorgo reconocimiento cuando cumplo, me confronto cuando fallo, me corrijo con consideración, me conduzco con intención. No existe escenario, no existe audiencia, solo una conversación constante conmigo mismo, porque asimilé que la genuina consideración no se solicita, se edifica. Y si anhelas que los demás te consideren, comienza por cesar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, ratifícalo tú, y el universo, tarde o temprano, responderá a esa potencia interna que ya no precisa permiso para existir. El sexto fundamento que arraigué como hábito fue aprender a incorporarme velozmente después de caer, no con expresiones hermosas, no con discursos internos de consuelo, sino con movimiento, con pasos seguros, con resoluciones inmediatas, porque asimilé que no importa cuán disciplinado seas, cuán resistente estés, cuánta claridad poseas, vas a caer, vas a fallar, vas a experimentar jornadas en las que traiciones lo que manifestaste que ejecutarías, vas a quebrantar tu rutina, vas a dejarte arrastrar por el impulso y allí, justo allí, es donde se determina si estás comprometido genuinamente o solo incentivado temporalmente, porque cualquiera puede ser potente cuando todo fluye, pero el genuino temperamento se revela después del error. Yo solía castigarme intensamente cuando fallaba. Una jornada desperdiciada me arrastraba una semana de culpabilidad. Una resolución deficiente se transformaba en un discurso interno de «otra vez fallaste, jamás vas a modificarte, esto no es para ti». Y esa culpabilidad disfrazada de exigencia me ocasionaba más deterioro que el error en sí, porque en vez de corregirme con madurez, me golpeaba con vergüenza hasta que asimilé que cada minuto que invierto en lamentarme constituye un minuto menos que invierto en corregir y que el genuino guerrero no es el que no cae, es el que se incorpora sin dramatizar. Fue allí donde modifiqué mi respuesta ante el fallo. Ya no me interrogaba por qué volvía a ejecutarlo, sino, ¿qué ejecuto ahora para retornar al camino? Ya no me manifestaba, soy débil, sino me descuidé, pero aquí me encuentro otra vez. Porque aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a observarme con compasión ciertamente, pero también con exigencia, porque no preciso que me abracen cuando fallo. Preciso que me incorpore, que actúe, que vuelva a demostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Transformé este fundamento en una rutina. Cada ocasión que me caigo poseo una regla: incorpórate velozmente, ejecuta algo inmediato que te reconecte con tu compromiso, no lo medites, no lo debatas, ejecútalo, porque cuanto más velozmente actúes, menos se instala la culpabilidad y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te comunico que ignores tus emociones, te comunico que no las transformes en pretextos, porque si el sufrimiento se torna justificación, vas a permanecer allí y yo ya no poseo tiempo para permanecer en el suelo. Este hábito me ha rescatado más ocasiones de las que puedo contabilizar, me ha restituido al camino cuando todo lucía perdido, me ha recordado que soy humano pero también soy responsable, que puedo fallar pero jamás claudicar, y que cada caída puede constituir el inicio de un nuevo nivel si poseo el coraje de incorporarme velozmente, no con euforia sino con humildad, no con promesas huecas sino con resoluciones auténticas. Hoy cada ocasión que caigo me incorporo con más precisión, ya no preciso jornadas para volver a comenzar, me basta un instante de lucidez, un acto, un paso, porque la distinción entre un individuo común y uno extraordinario no es cuántas ocasiones cae, es cuánto tarda en incorporarse. Y yo selecciono ser el que se incorpora, el que se sacude, el que persiste aunque duela, aunque esté solo, aunque ninguno lo perciba, porque reconozco que cada ocasión que me incorporo más velozmente me torno más potente, más confiable, más incontenible, y eso no me lo puede arrebatar ninguno. El séptimo fundamento que instalé con solidez en mi existencia fue aprender a laborar sin incentivo, a ejecutar lo que se debe ejecutar incluso en las jornadas más apagadas, más sombrías, más huecas, porque asimilé que si mi movimiento dependía de cómo me percibía, entonces mi existencia estaría secuestrada por mis estados emocionales, y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás devastado, hoy estás eufórico, mañana no anhelas incorporarte del lecho. Si no aprendes a actuar sin incentivo, vas a vivir atrapado en una montaña rusa donde jamás decides tú, siempre decide tu estado anímico. Durante mucho tiempo aguardé a percibir que estaba preparado para desplazarme. Me manifestaba, hoy no me hallo con energía, preferible mañana, preciso hallarme más concentrado antes de comenzar. No anhelo forzarme porque si no lo ejecutaré deficientemente. Y detrás de todas esas expresiones existía una sola cosa: temor al esfuerzo sostenido, temor a percibir incomodidad,
temor a confrontarme conmigo mismo en esos instantes en los que todo en mi interior clamaba, no ejecutes nada. Pero asimilé algo brutalmente nítido: si solo laboras cuando te percibes correctamente, jamás vas a conquistar nada extraordinario. Fue entonces cuando me efectué una promesa: voy a actuar igual, me perciba como me perciba, no porque sea un autómata, no porque carezca de emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional, porque mis objetivos valen más que mi pereza, porque mis aspiraciones merecen más que mi pretexto. Y desde esa jornada comencé a adoptar resoluciones con base en lo que debía ejecutar, no en lo que poseía ánimo de ejecutar. Me transformé en alguien que, aunque el cuerpo le solicitara reposo, se incorporaba, que aunque la mente le vociferara pretexto, seguía, que aunque el espíritu estuviera en silencio, caminaba. Y algo formidable comenzó a acontecer. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin retribución inmediata, pero con el transcurso esa reiteración me otorgó una confianza que jamás previamente había experimentado, porque comencé a demostrarme a mí mismo que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con sufrimiento, con agotamiento, con temor. Y eso constituye emancipación, eso constituye consideración, eso constituye liderazgo interno. Cuando ejecutas lo que debes, en el instante en que menos anhelas ejecutarlo, te transformas en un individuo diferente, te revolucionas por dentro, te tornas irrompible. Hoy ya no me interrogo si poseo ánimo, me interrogo si poseo palabra, porque el incentivo va y viene, pero la constancia esa permanece, es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona, es la que te conduce cuando careces de claridad, es la que te arrastra hacia adelante cuando el universo parece detenerse. Y si aprendes a desplazarte sin precisar percibir correctamente, entonces has cruzado el umbral que muy escasos cruzan, el umbral de los que configuran historia. No persigo inspiración para comenzar, hallo inspiración en el hecho de no haberme claudicado, porque al final de la jornada lo que determina a un individuo no es cómo se percibe, es lo que ejecuta con lo que percibe. Y yo selecciono actuar con temor, con somnolencia, con incertidumbres, pero actuar porque mientras los demás aguardan incentivo, yo ya estoy laborando en silencio, sin ruido, sin pausa, porque asimilé que el que domina la acción sin necesidad de estímulo domina su existencia. Y cuando arribes allí no existe retorno, solo existe progreso constante, sólido, incontenible. El octavo fundamento que me revolucionó desde lo más profundo fue aprender a soportar la incomodidad sin perseguir escapatoria, porque la incomodidad constituye el espacio exacto donde se produce el crecimiento auténtico, pero la mayoría huye de ella. Persiguen distracciones, pretextos, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie ese malestar interno. Existimos en una cultura que glorifica el confort, que venera la gratificación instantánea, que nos entrena para evadir cualquier tipo de sufrimiento. Pero nada valioso se edifica desde el confort. Todo lo que genuinamente importa, temperamento, robustez, rumbo, germina en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evadir todo lo que me incomodaba. Cuando una conversación me exigía sinceridad, me silenciaba. Cuando una labor se tornaba pesada, la postergaba. Cuando una rutina me exigía reiteración, me hastiaba. Saltaba de una cosa a otra persiguiendo percibir correctamente, persiguiendo esa chispa que me volviera a entusiasmar, pero esa emoción constituía una trampa. Me mantenía en la superficie y mientras más evadía lo arduo, más quebradizo me torné. Hasta que una jornada me harté de ser frágil, me harté de percibir que cualquier brisa me desplazaba y resolví permanecer en el esfuerzo, en el sufrimiento, en la tarea monótona, en la conversación incómoda, en la verdad que aflige, sin salir huyendo, sin anestesiarme. Y descubrí algo brutal. La incomodidad constituye una maestra, te revela lo que te escasea, te confronta con lo que has evadido, te muestra las restricciones que tú mismo te has impuesto. Y si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes y respiras y aguantas, algo en tu interior se transforma. Se templa una nueva identidad, porque el que se asienta en su incomodidad sin perseguir una salida inmediata se torna más potente que cualquier obstáculo. Ya no precisa que la existencia sea sencilla, él se torna más arduo de quebrantar. Comencé a aplicar esto en todo. Cuando carecía de ánimo de entrenar, entrenaba igual. Cuando me invadía la ansiedad, no la ocultaba con redes sociales ni con comida, me quedaba allí observándola. Cuando algo me afligía, no lo escondía con expresiones de incentivo barato. Lo percibía, lo atravesaba y cada ocasión que emergía del otro lado me percibía más dueño de mí mismo, porque ya no estaba huyendo, ya no precisaba que la existencia me protegiera. Yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito modificó mi umbral del sufrimiento. Lo que previamente me desbordaba ahora apenas me sacude. Lo que previamente me paralizaba ahora me activa, porque asimilé que todo lo que valía la pena estaba oculto detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que revolucionan, los hábitos que moldean el temperamento, los procesos que traen consecuciones, todos se perciben incómodos al principio. Pero si posees el coraje de permanecer allí, de no salir huyendo, te transformas en un individuo que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no persigue percibir hermoso, persigue ejecutar lo correcto. Hoy existo con una convicción sólida: si aflige es porque importa, si incomoda es porque te hallas en el borde exacto de tu siguiente nivel, y si posees el valor de no huir,
ese nivel se quebranta. Porque la incomodidad no constituye el enemigo, constituye el umbral, constituye la prueba, constituye la puerta que todos anhelan evadir y por eso solo unos escasos consiguen cruzarla. Pero si tú seleccionas permanecer allí aguantando, respirando, progresando, descubrirás una versión de ti que no reconocías que existía. Y esa versión ya no huye, ya no se claudica, ya no se oculta, solo progresa, aunque aflige, especialmente si aflige, porque allí es donde se halla la emancipación auténtica. El noveno fundamento que me revolucionó fue asimilar que no preciso ser interpretado, no preciso que los demás comprendan por qué ejecuto lo que ejecuto, por qué selecciono lo arduo, por qué me aíslo, por qué exijo tanto de mí mismo. Porque en el trayecto del crecimiento auténtico vas a ser incomprendido, vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado y si no estás preparado para eso vas a terminar aflojando, reduciendo tus estándares, adaptándote al molde mediocre que la mayoría aguarda que llenes. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, a progresar aunque ninguno capte, te emancipas porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser genuino. Durante extenso tiempo intenté explicar mis resoluciones, intenté convencer a los demás de que mi proceso valía la pena, intenté justificar mi constancia, mis restricciones, mi concentración, aguardaba que me manifestaran, posees razón, te admiro, yo ejecutaría lo mismo. Pero no acontecía. Lo que recibía era burla, incertidumbre, cuestionamiento. Me manifestaban que me estaba perdiendo de la existencia, que estaba exagerando, que me hallaba solo, y eso afligía. Hasta que comprendí que lo que afligía no era su incomprensión, era mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando abandoné la espera de comprensión, todo se tornó más ligero porque comencé a seleccionar sin solicitar permiso, a progresar sin tener que explicar, a mantener mi rutina sin tener que justificarla, a manifestar que no sin entregar mil razones, porque mi armonía no depende de que alguien capte mi trayecto, depende de que yo lo capte, de que yo lo perciba correcto, de que yo pueda descansar tranquilo reconociendo que estoy siendo fiel a lo que seleccioné, y eso vale más que cualquier aclamación. Comencé a expresar menos de lo que iba a ejecutar, a exhibir menos de lo que estaba edificando, a preservar silencio cuando me interrogaban ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no preciso convencer a ninguno. El que capte, que acompañe, el que no, que observe desde lejos. Pero mi trayecto no se negocia, mis resoluciones no están abiertas a votación porque cuando uno se vacía explicando su existencia termina existiendo una existencia que no seleccionó. Este hábito me otorgó una emancipación que jamás imaginé, la emancipación de no pertenecer, de no encajar, de no agradar porque no me hallo en esta existencia para ser interpretado, me hallo para cumplir una misión. Y esa misión frecuentemente te abandona solo, pero no importa porque es en ese aislamiento donde uno se afila, donde uno se torna incontenible, donde se templa el temperamento que no precisa ratificación externa, solo rumbo, coraje y constancia. Hoy existo con una regla simple, si mi esencia lo aprueba no preciso explicárselo a ninguno. No desperdicio tiempo justificando lo que para mí es nítido, no gasto energía en convencer a quien no anhela percibir. Solo persisto en silencio, en armonía con solidez, porque cuando abandonas la necesidad de ser interpretado, accedes a una potencia interna que te permite progresar sin interrupciones, sin ruido, sin temor, y ese tipo de potencia no se instruye, se conquista caminando solo, pensando nítido, existiendo con propósito, aunque ninguno lo capte, especialmente si ninguno lo capte, porque ese constituye el signo de que ya estás existiendo por dentro y no por fuera. El décimo y más formidable fundamento que me revolucionó la existencia fue este: todo lo que precisas ya se halla dentro de ti, no en tus condiciones, no en tus contactos, no en tus recursos externos, se halla en tu resolución, en tu potencia interna, en tu determinación de mantenerte, aun cuando carezcas de nada más, y eso solo lo descubres cuando te hallas solo, cuando no existe ninguno que te empuje, que te incorpore, que te incentive, cuando te hallas allí en silencio confrontando tus temores, tus pretextos, tu agotamiento y seleccionas persistir no porque sea sencillo, no porque alguien te esté observando, sino porque has resuelto no traicionarte jamás más. Toda mi existencia se transformó cuando abandoné la espera de algo afuera, abandoné la espera de condiciones ideales, abandoné la espera de que el entorno se modificara, abandoné la espera de que alguien me seleccionara, que me captara, que me asistiera y me confronté con la verdad más cruda y más emancipadora. Si anhelo algo lo edifico, si me aflige algo lo revoluciono, si me escasea algo lo persigo, porque ninguno va a acudir, ninguno va a asumir esa responsabilidad por mí. Y cuando adoptas esa verdad con las dos manos y la conviertes en parte de tu identidad, algo despierta, te tornas imposible de detener. Comencé a actuar como si mi existencia dependiera únicamente de mí, porque así es. Comencé a desplazarme con urgencia, a abandonar el desperdicio del tiempo en cosas que no sumaban, a cortar lo que me drenaba, a laborar con una intensidad callada sin solicitar permiso. Comencé a caminar como quien ya reconoce que el trayecto es extenso, solitario y exigente, pero también completamente revolucionador. Porque mientras todos persiguen compañía, atajos, fórmulas veloces, yo seleccioné el sendero más arduo, el del que se templa en soledad, el que se cae y no se claudica, el que no aguarda un milagro se transforma en uno y ciertamente aflige. Existirán noches donde el agotamiento te haga dudar, jornadas en las que percibas que no puedes más,
instantes en los que observes alrededor y no percibas a ninguno, pero en esos instantes, si seleccionas persistir, si seleccionas confiar en ti aunque estés devastado, si seleccionas desplazarte aunque poseas temor, vas a descubrir lo que el universo jamás te instruyó, que tú puedes con todo, que no precisas ser perfecto, solo precisas hallar decidido, que no precisas poseer todas las respuestas, solo precisas actuar desde la verdad, que no precisas aclamaciones, solo integridad, solo llama interna, solo ese clamor mudo que te manifiesta, no te detengas, no ahora, no así. Ese constituye el instante en que abandonas ser alguien más, te transformas en tu propio respaldo, en tu propia potencia, en tu propia razón. Ya no precisas compañía, el aislamiento se torna aliado porque asimilas que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso constituye emancipación, eso constituye poder, eso constituye madurez. El universo puede temblar, las personas pueden arribar e irse, el entorno puede derrumbarse, pero tú persistes sólido porque ya no estás dependiendo, estás resolviendo, ya no estás anhelando, estás ejecutando, ya no estás huyendo, estás confrontando. Ese constituye el individuo que revoluciona su existencia, el que batalló solo, el que no aguardó nada, el que no se claudicó, el que seleccionó con cada paso ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino, y cuando arribes allí ya no existe retorno, porque lo asimilaste, todo lo que perseguías ya se hallaba dentro de ti. Solo debías resolver, solo debías comenzar, solo debías aguantar el silencio y persistir hasta el final, sin detenerte, sin permiso, sin temor.